Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero muchas gracias por hacerlo. En su programa de cabecera, una vez más, mi estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas, buenas, como cada jueves, feliz de poder estar aquí en este bello programa y la verdad bastante emocionado que nos dejó el episodio anterior, ¿no te parece? Exacto, venimos de un episodio epicardo, magnánimo, me atrevería a decir, un episodio pues bastante esperado por ti, por mí, e inesperado por bastante gente que conozco y muchos de nuestros escuchas. Fue como de, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero si ustedes creyeron o si a ustedes les gustó el episodio pasado, pues déjenme decirles en primicia que se vienen más cosas épicas, más cosas tremebundas. Entonces, solo espérenlo. Hasta se me puso la piel chinita nada más de lo que acabas de decir. Y bueno, la pregunta obligada que hago como cada semana, pues de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues no sé si recuerdes, pero mientras estábamos esperando a un invitado, no precisamente el invitado pasado, pues empezamos a decir la hora, ¿no? Pero con un tono como muy característico. El clásico 10:45. Exacto, es como, pues este tono como muy de radio. Y pues fue todo un show, ¿no? Pusimos música, hicimos comerciales y todo, y pues nos desbloqueó un recuerdo, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas de la radio? De la radio pública. Claro que sí, definitivamente nos desbloqueó un recuerdo que estaba bien guardado en el subconsciente que teníamos desde nuestra adolescencia, que hasta el comercial del águila, ¿no? O Lo más. recordamos así al pie de la letra, con efectos y todo. Exacto. Ey, Y con esto surge la inquietud de hacerle competencia ahora a la radio pública, por lo que hoy hablaremos de la radio. así que sin más, empezamos con la cortinilla. Ahorita vemos qué pedo. Anticipe su descenso. Y bueno, para empezar, pues, ¿qué escuchabas en la radio? ¿Qué onda? ¿Qué escuchabas? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de la radio? Pues mira, yo me acuerdo ahora sí que, valga la redundancia, mi primer recuerdo con la radio así como más consciente, era cuando estaba en la primaria, ponle tú a lo segundo, tercer año, que te preparabas pues para ir, ¿no? Te bañabas, desayunabas, toda la onda. Y yo me acuerdo que escuchaba mucho la radio de la estación de Bésame, no me acuerdo bien qué estación, pero pasaba música de Juan Gabriel, música de José José, y así muchas músicas románticas. Ahí empezó como mi relación con la radio. Y ya después, conforme fui creciendo, al ir a la secundaria, el transporte público, pues empecé a escuchar las estaciones que ponía el don de la combi o el don del micro, ¿no? Que ya era la Z o la más perrona, pues estaciones que eran como más de ambiente chido. Pues yo me acuerdo que cuando nos mudamos para acá, tuve un acercamiento más con la radio y cuando me iba a la secundaria en lo que llegaba el transporte y en lo que nos cambiábamos poníamos la radio y escuchábamos la Z. Lógicamente grupera. Y lo interesante de la Z es que siempre dependía la época y era navideña, romántica, grupera, para niños, o sea, siempre le cambiaban al eslogan, ¿no? Ya desde ahí empecé a escuchar la radio, en el transporte también ponían la radio, pero muy bajita, entonces como que a veces te costaba trabajo escucharla, aparte pues venías tú en tus pláticas, ya sea contigo mismo o con tus compañeritos, y ya en vocacional pues ya tuve como un mayor acercamiento, puesto que en las combis o ponían su música o ponían la radio, entonces ahí siempre era muy divertido porque no escuchaban escuchaban 95.3, escuchaban varias, entonces sí había de todo un poco y escuchaba de todo tipo de música y era más ameno, o sea, a veces, había veces en las que yo me quedaba dormido en la combi porque pues de Indios Verdes para acá es una hora mínimo, pero las veces que me estaba despierto pues sí ahí andaba escuchando ahí todo lo que pasaba. Yo creo que ahí empezó nuestro primer acercamiento también al gusto musical, porque ponle tú que ponían alguna estación y decías, no, esa no me gusta. O
o ponían, no sé, las serenatas de la Z, y estabas bien atento a los programas de las serenatas de la Z. Fíjate que eso es lo curioso de las serenatas de la Z. Bueno, a mí me parecía muy curioso que siempre era como de, pues voy a darle una serenata a mi novia, a mi esposa, que yo estoy en el trabajo, yo estoy en Toluca, en Pachuca, pero ella está en la Ciudad de México, entonces quiero que se acuerde, ¿no? Entonces ahí tenías al pobre vato, contactando a la Z y el conductor de, sí, claro, aquí nos vamos a conectar, ¿no? Dime el nombre, ya no le decía el nombre, ahora pásame el número y siempre vipeaban el número. Y eran 3 intentos y a veces no funcionaba, o no estaba, o no contestaba, o el número estaba equivocado. Y en esos casos a mí me agüitaba, era como de, no, o sea, fuera tú de escuchar la canción, escuchar la intención del por qué, ¿no? Porque no es lo mismo poner caguates pistaches para cubrir media hora y luego volver el locutor al aire a escuchar, no sé, Amor del Bueno, porque una persona se le dedicó a otra. Lo que siempre hemos dicho, que para todo necesitamos el contexto. Como tú dices, es algo curioso. No sé si porque ya no escuchamos radio como tal, o ya no es muy común que se escuche la radio, pero al menos ya no es, al menos para nuestra generación, común que te dediquen una canción de radio, porque pues ya no la estamos escuchando. Por lo general, ya estamos en nuestra onda en las series o así. No, y también el dedicar canciones ahora, ¿no? Porque antes era, puta, tengo que aprender a tocar guitarra y sacar una canción para dedicársela a ella, o contratar banda, o contratar mariachi, o dedicársela por la radio. Y ahora es como de, estás escuchando música en YouTube, copias el link y se lo mandas, ¿no? Pensé en ti, pum, le mandas el link. Siento, o sea, también es bonito, pero no es creo que no sería como el mismo impacto, no sé si me explico, o o mínimo estar los dos juntos y decir, mira, esta canción la escuché un día que estaba solo y me puse a pensar en ti, y pum, le pones play, ¿no? O sea, es como cambia completamente la intención a solo mandar un link todo seco, ¿no? Sí, definitivamente es algo que tenía esa magia de la radio. Te digo, para esta época de vocacional, recuerdo que ya traía un chicharito, que pues esas madres traen radio. Y antes de eso, en las combis o en los micros de regreso, como ya era noche, pasaba el Panda Show o la corneta. No, creo que la corneta la pasaban en la tarde, como a las 12. Esos no los escuchaba yo, ahí sí te fallo. No, yo sí los escuchaba. Era pura guasa con esos programas, porque ponle tú, ¿no? Que muchos dicen, son falsos, pero era cagado, porque das de cuenta que el Panda Show era un vato que le marcaba al locutor para hacerle una broma telefónica a otro cabrón que pues, lo agarraban comiendo mocos. Y entonces se sumaba todo este equipo de producción que tiene la radio, con los efectos, con las voces, con toda esta magia que tiene la radio. Y pues el vato terminaba creyéndoselo. Tal vez, insisto, era puro teatro, pero al menos para el escucha era muy cagado. Ver cómo el otro güey estaba o sufriendo o emocionado porque se ganó algo. Y al final el locutor remataba con algo así como que bienvenido al programa del Panda Show o algo así, y era cagado. Era bastante chistoso, era una hora que te divertía mucho. Y ahorita que mencionas esto, pues me acuerdo de un top de Dross, de esto de la radio, de que era, pues ya ves cómo es Dross, ¿no? Que era top 7, estos son las 7 llamadas de la radio que salieron mal. Y el vato dice que un locutor de radio ahí por los años 70, 60, si no mal recuerdo, mencionan que van a llegar los ovnis y la madre, ¿no? Y entonces él en su programa hace este chiste de que neta sí llegaron los ovnis, están disparando y están explotando cosas y está literalmente el fin del mundo, ¿no? Pero el vato llevó como 15, 20 minutos, no me acuerdo, esta broma, pero mucha gente que estaba escuchando la radio en ese momento se suicidó porque pensó que sí estaba pasando de verdad. Entonces ya desde ahí sí marcaron así como de, a ver, puedes bromear con esto, pero no con esto, porque ya viste que la gente pues sí se puede, es muy susceptible y se puede morir. No, y en ese caso, si hablamos de programas turbios que tuvo la radio, no lo escuchamos porque creo que ya no perteneció ni a nuestras edades. Pero había un programa que se llamaba La Mano Peluda, donde supuestamente te contaban historias paranormales y todo, y la mayoría eran
pura guasa, ¿no? Así como de nada creíble. Pero creo que se ha reportado un caso que sí estuvo macizo esa llamada, ¿no? Y creo que hasta el locutor se murió, una onda así. Y entonces toda esta cosa de misterio también lo engloba la radio. Y era algo curioso porque hasta esos programas los podías encontrar. Cosas de espectros, de espantos. No, y esto, como dices, ¿no? La mano peluda donde está el locutor de, ajá, sí, una aparición. Y luego que sí. O sea, fuera tú el contexto o el cómo contestar al locutor, el estar escuchando a una persona que tú nunca vas a conocer, contarte que le están pasando cosas raras, es como de, ay, o sea, me puede pasar a mí, ¿sabes? Y siempre Sí, es muy interesante este tipo de historias por los efectos que le meten o te dicen, no, es que la casa ya está, no te dan dirección como tal, por lo mismo de que no vayas a molestar a la gente, pero te dicen, no, por esta calle que está por el centro de Michoacán, se aparece una viejita y una vez yo iba caminando con mis compas a las 2 de la mañana y se nos apareció la viejita. O sea, el hecho de que alguien te lo esté contando y él mismo se lo esté creyendo, te da como ese punto de, eso sí pasó. sí, es que como te digo, la radio al no tener esta herramienta visual como la televisión, tu imaginación se deja ir y con lo poco que escucha o los efectos que le meten, hace toda una película en tu mente y pues yo creo que era lo bonito. Otro ejemplo de eso es los audiolibros que pegaron mucho en la radio y que también tenemos un podcast de eso. Entonces, esta parte, ¿no? De que le meten los efectos, le meten el ambiente y pegó mucho. Y creo que el más grande representante, o al menos el que yo escuchaba mucho en la radio, era Mariano Osorio, que leía, había variedad, ¿no? O me tocaba escuchar leyendo El Principito, o me tocaba escucharlo leyendo alguna novela española, que no me acuerdo cuál era, pero era una de esas dos. O en su programa matutino de Mariano Osorio, te aventaba estas frases motivacionales, ¿no? Que me acuerdo, no sé si era a las 10 de la mañana o a las 12 y decía, la frase del día es, y empezaba con una música motivacional de, no dejes que nada te moleste, tú vales mucho, pero con la voz de Mariano Osorio, como, claro, Mariano, te voy a hacer caso, tú me estás diciendo esto y yo me lo creo, era como de, oh, Mariano, qué grande eres. Hey, Mariano, dime más, vamos, dime más. Y curiosamente, mientras estábamos escribiendo esto, googleamos Mariano Osorio y tiene un podcast, bueno, no un podcast, sino está en Spotify. Y por si no, la gente no lo sabe, Mariano relataba, ¿cómo se llama esto? Reflexiones. La de la media cobija, la mamá más mala del mundo y todas estas, y son muy buenas, ¿sí? O sea, le mete una enjundia, un sentimiento que tú te crees lo que Mario te está contando. Grande Mariano Osorio. Sí, es que este es el chiste de todo lo que son los recursos audiovisuales. Más que nada de los que son puro audio, que le meten ese sentimiento, que se la creen, güey. Y entonces, pues sí te pega, te llega a su sentimiento a través de su voz. Y luego súmale la voz de Mariano Osorio, ¿no? Que voz sota poderosa que hasta te hace enchinarte toda la piel, nada más de escucharlo decir 12:13. Y es como, Mariano. No, pero aparte es como tú mencionas, ¿no? O sea, la capacidad que tenía la radio, o que sigue teniendo, de ingeniárselas o de jalar gente, a pesar de que solamente sea por los oídos. No tanto audiovisual, sino que tú estés ahí con los audífonos o en el auto y que alguien con solo su voz o con los efectos es como de, ay Dios, porque mencionaba los audiolibros. También recuerdo que en la mañana era como una novela ligera, una historia romántica, y en la tarde noche ya eran como historias de terror. Y cuando, por ejemplo, hablaba el monstruo, hasta le cambiaban la voz, ¿no? Tenían sus moduladores en cabina y cambiaba la voz para que Sí. el monstruo dijera así como, y tú, ay, no, es esa. O sea, era el mismo vato, pero con la voz más grave, ¿no? O distorsionada. Entonces tú ibas en el auto y era como de, ay, Dios. Y era eso, o sea, o sea, a pesar de que no lo estabas viendo, era una situación hacía que te involucraras sí, en la narración. O sea, era como introducirte a
y ocupar tu imaginación, que es algo que a veces se ha perdido mucho con estos avances tecnológicos, es que ya no ocupamos mucho a veces la imaginación porque o lo vemos, o sea, si no lo vemos, ya bye. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, sí, muchas personas, si no hay imagen, pues no lo ven. O si solo es audio, solo se van a la plataforma que solo reproduce audio, ¿no? Y Sí, y digo, es válido, pero se pierde esta parte de la imaginación. Es un recurso pues, muy fuerte a veces. no, y aparte creo que el hecho de que sea solamente audio te da la oportunidad de hacer más cosas, ¿sabes? Porque no solo, bueno, nosotros mencionamos el ejemplo de ir en combi, en el transporte público y desplazarte, ¿no? Pero amas de casa o señoras o amas del hogar lo ponían mientras hacían sus actividades diarias. Era como, no, yo en la mañana voy a escuchar a Mariano mientras hago la limpieza, ¿no? O hago el quehacer. Igual en las comidas a veces, bueno, no sé si está en tu casa, pero en mi casa, que no es tu casa, porque no llegues de sorpresa, o ponen música o antes ponían la radio, porque antes sí teníamos radio como tal, un radio físico. Y si te das cuenta, ya no todos los teléfonos, bueno, hasta donde yo me quedé, no todos cuentan ya con la aplicación de radio. Es que sabes lo que, como tú dices, sí, nosotros aquí en la casa también poníamos la radio. Y de hecho la radio todavía ahí está, güey. Y era, pues la radio, o sea, era un armatoste con dos bocinotas y la cosa esa que sintonizaba las frecuencias en AM y FM. Y era hasta una experiencia de también buscar tus estaciones, ¿no? Porque ponle tú, si ya estabas acostumbrado al 1150, ¿no? De AM. Y luego dices, bueno, hoy vamos a ver variedad, ¿no? Y le puchabas ahí a buscar más estaciones y te encontrabas más historias y más canales y era la bonita la experiencia de la radio. Y como tú dices, con esta nueva tecnología muchos ya no usan o ya no incluyen la aplicación de la radio en los móviles. Pero, por ejemplo, al menos en el mío, sí está la radio y todavía tengo como esa costumbre de a veces escucharla, ¿no? Ya, o sea, ya tengo la playlist, pero digo, hoy no, hoy vamos a escuchar, no sé, a la trompeta, ¿no? Con la estaca y ver todo el desmadre que se arman. Y, está chido que no se pierda. Y lo más cabrón es que ahorita la radio, pues también no se quedó atrás. O sea, la radio se hizo podcast. Ahí está el ejemplo de Mariano Osorio. Tiene su podcast donde están todos sus programas. No, y aparte una cosa que sí ayudó bueno, diferenció mucho al podcast o a Spotify o todas estas plataformas como, bueno, el Internet básicamente, es que a diferencia de la radio, por ejemplo, con esto de los audiolibros era como de, y hasta aquí le vamos a dejar en el capítulo 13 de tal novela, mañana a la misma hora vamos a continuar con el capítulo 14, ¿no? Y tú por cuestiones del mundo no lo escuchabas, se te olvidaba, había lluvia, la señal estaba pésima y no lo podías escuchar, pues ya te chingaste y ya no pudiste escuchar el capítulo 13, 14, perdón, y ya se sigue al 15 porque ya no lo vas a volver a repetir. Ahora con el internet pues es como de, ya salió el episodio, ¿no? De La Cotorriza, de Creativo, de cosas, de cualquier podcast que esté ahorita, ¿no? Ponle tú, sale hoy, pero no lo puedo escuchar porque estoy en clases, porque estoy trabajando, porque te pone el pretexto que tú quieras. La ventaja de internet es que tú decides cuándo escucharlo. Decir, bueno, pues ya este sábado en la tarde no tengo pendientes, voy a escuchar el podcast que dejé pausado. Y no solo escucharlo desde el inicio, sino simplemente también dejarlo a la mitad y volverlo a retomar. Esa es una gran ventaja que tiene internet que desgraciadamente la radio pues nunca tuvo porque todo era en vivo. Sí, definitivamente es la gran ventaja que ya no pierdes esa continuidad, porque sí me llegó a pasar, güey, de que leían, iba ahí en la combi bien picado con la novela, y pum, ya no, ya me tenía que bajar y ponle tú que iba a medio capítulo. Era como, no te pases, no me hagas esto. Y pues ni modo, te quedabas ahí picado con el capítulo. No, a mí me tocó al revés. O sea, yo no le estaba dando continuidad a nada.
Y una vez me subí a una combi y ya iba para mi casa y estaba un audiolibro, me estaban ahí contando. Pero lleva la mitad. Entonces yo no sabía ni quién era tal, ni qué estaban haciendo, pero me quedé picado y cuando acabó fue como de, síguele, pendejo, sigue leyendo. Pero pues ya cuando llegué a mi casa, pues ya se me olvidó el nombre del autor, el nombre del libro, entonces ya nunca lo pude escuchar, pero así fue como de nada más, esa vez escuché un fragmento de un libro y que nunca voy a volver a escuchar porque ni le pregunté qué radio era. Bueno, qué estación era. ¿Sabes algo también que tenía muy chido la radio? Aparte de la música, que era pues como donde te nutrías para saber tus gustos musicales, como ya lo decíamos, a los dones les servía un buen por el tráfico, porque ellos se sabían por dónde Ey, ir con la radio, güey. Cosa que ahorita ya pues, Google Maps te dice. sí, pero no solo el tráfico, ¿sabes? También las noticias. Porque como eran vivo, Ah, luego sería sí. como de reporte de último minuto, ya te decía ya. Que obviamente, pues también como tú dices, ya tenemos Google Maps, también tenemos Twitter, donde si sigues las cuentas oficiales del gobierno en la Ciudad de México, te dicen que tal lugar hay un choque, que tal lugar hay una desviación, que en tal lado hay tráfico, o sea, ya tenemos más accesible todo. Eso también está haciendo desuso de algunas cosas que teníamos antes que considerábamos top. La llegada de la televisión desfalcó a la radio, pero la radio se supo mantener. Y fíjate que es curioso, porque ahora con este avance tecnológico, como lo estamos mencionando, ya cualquiera puede tener un programa, un podcast, cualquiera puede tener, si bien no un programa de radio, ya no necesitas estas cabinas gigantes y trasladarte a un lugar con alto equipo, con un productor, con un sonidista, con todo lo que tú quieras. Ya tú estás en tu casa, yo estoy en la mía. Si bien tenemos micrófonos, podemos no tenerlos y grabar con manos libres, pero de que sale el episodio, sale. O sea, ya también es más accesible. Sí, definitivamente se pierde esta como barrera, ¿no? Que existía de, oye, yo también estaría chido trabajar en la radio o ser locutor, pero pues no tienes con qué. Y ahorita, como tú dices, con los micrófonos, el micrófono que tiene el audífono y con esa alarmas, la armamos bastantes episodios así. Y ya después le vas como que sumando tu setup, ¿no? Que el micrófono, que no sé, que los audífonos mamalones y así. Y entonces, pero ya no hay esta barrera, o sea, ya pues nosotros lo estamos haciendo. Y estás también una invitación a quien lo quiera hacer. Agarrar, planear sus cosas y sale un programa al aire. Otro programa, ¿por qué no? Sí, o sea, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que yo no sé de edición, pues es que yo tampoco. O sea, si fuera por mí, así como salieran mis muletillas, mis trabaciones, mi mala pronunciación, que luego me aviento muchos es que, o sea, todo ese tipo de cosas, pues saldrán al aire, como en la radio. Pero pues acá este vato pues, es el que edita, entonces quita todo ese tipo de cosas que a veces se le van, pero sale un mejor producto, que al fin y al cabo no está mal, o sea, también ayuda a la dicción, no a la adicción, sino a la dicción de pronunciar, que es lo que tienen en la radio, güey, y los conductores de televisión y toda esta gente que se dedica a estos medios, tienen una tremenda dicción para que no se traben al hablar o que no tengan muletillas o que todo lo que les llega a la mente empiecen a hablar y formular algo para que no haya espacio muerto, porque en la radio no puede haber espacio muerto, siempre tienen que estar ahí con algo de, oh, ahora son las 11 con tal y vamos con las nuevas de la semana con tal, y es como, oh, wow, o sea, siempre los escuchas llenos de energía porque no puede haber tiempo muerto. Sí, definitivamente. Yo, de hecho, en mi adolescencia tuve la oportunidad de visitar un programa, una cabina de radio, el ver cómo se grababa. Y no hay un guión, o sea, tú los escuchas, entonces, está leyendo, o algo así, porque no se traban estos cabrones. Pero no, güey, o sea, son nada más puntos o ideas de, vamos a hablar de esto. Estas son, ponle tú, si hay una entrevista, a esas son las medio preguntas. Pero esos güeyes tienen esa habilidad mental de improvisar, de sacarse cosas que tienen tanta coherencia y no tienen tantas muletillas. Y tienen, como tú dices, tanto una buena dicción como una buena voz, porque hasta para hacer la voz, esos güeyes se hacen dedicación, güey.
Sí, o sea, son todo este tipo de cosas que llenaban de magia a la radio, ¿no? Y si bien no hay mucha gente que ya escuche como antes la radio, sigue habiendo, porque sigue habiendo programas, sigue habiendo gente que se mete de locutor y este tipo de cosas, pero pues ahí se mantiene, o sea, sigue siendo redituable la radio. Y a veces es interesante escucharla porque como que vuelves a conectar con una etapa de tu vida y dices, esto lo dejé por X motivo, pero ahorita es como de, mira, qué buenas nuevas hay, ¿no? Porque ya no están los mismos locutores de antes o los mismos programas de antes y es como de, ok, ¿en dónde nos quedamos y a dónde vamos? Te trae a ti recuerdos que tal vez habías olvidado, ¿no? Y que en ese momento, ponle tú, no sé, habías empezado con tu novia, o habías cortado, o te habían dado un premio, o la habías cagado en algo había pasado en tu vida, y de fondo estaba la radio. Y entonces cuando vuelves a escuchar la radio, ¡pum! Viene de la nada ese recuerdo y dices, oye, qué chido, que esto ya se me había olvidado y gracias a este güey que está locutando, pues otra vez lo recordé y te vuelves a ir con esa historia y la recuerdas y la recuerdas. Y en algunos puntos hasta te da nostalgia, ¿no? Y te da felicidad volverte a acordar de ello. Y como dirían antes, ¿no? Las caricaturas de ayer y hoy, ¿no? Es como de, caray. Pues nada, fue un recuerdo que nos surgió de jugar con la hora, nos desbloqueó y teníamos que contárselos. Tal vez a ustedes les traiga varios recuerdos. Y si eras el unicornio único y diferente que no escuchaba radio, pues qué chingón. Pero escúchala. Pues escúchala. Y recuerden, amigos, que su opinión es muy importante y si quieren que abordemos un tema en especial, pues nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales que van a aparecer abajo en la descripción de este episodio. Y si tienen un tema que los apasione, pues nos pueden mandar mensaje igual y pueden venir a discutirlo, a platicarlo como ahorita en nuestro episodio de la nostalgia, claro que sí. Con esto nos despedimos y gracias por escucharnos un jueves más. Sergio, como de costumbre, en los teclados. Gracias una vez más a la voz y a todo el equipo de producción. Y recuerden, amigos, El Águila Compañía de Seguros.